tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En el video del día de hoy les vamos a hablar sobre los procesos isobáricos. Mi grupo está conformado por Oscar Santiago Rodríguez Boa, Juan David Farfán Montenegro y quien les habla, Mariana López Prieto. Somos estudiantes de grado décimo del Colegio Liceo General Servies y este trabajo va dirigido para el Magíster Oscar Andrés Álvarez Bermúdez. En la imagen de la diapositiva podemos observar un proceso isobárico. Como primer paso vamos a conocer el propósito que vamos a trabajar durante nuestro video. Como propósito a trabajar tenemos lo siguiente: identificar en un propósito isobárico su valor constante y su transformación de energía mecánica a energía térmica. Ahora, como base tenemos un desempeño general que dice: explico las transformaciones de la energía mecánica en energía térmica. Continuemos. Pasamos a la pregunta a saber, el cual nos presenta una situación de proceso isobárico, la cual vamos a responder al finalizar el video, ya cuando les brindemos los conocimientos previos y básicos para que puedan llegar a responder y encontrar la respuesta correcta. Pasamos a los fundamentos teóricos. Para poder definir algunos conceptos, decidimos hacer un mentefacto conceptual, el cual tiene como supraordinada la primera ley de la termodinámica. Como criterios de infralineación tenemos tres: el primero, que es la interpretación; el segundo, que es la ecuación; y el tercero, que es la aplicación. Como clase concepto central podemos evidenciar nuestro tema principal, el cual es el proceso isobárico. Este es un cambio de la energía interna del sistema a presión constante por un cambio de volumen. Podemos ver la ecuación y este se aplica en los cilindros dentro de los motores cuando se calienta el gas. Este empuja el pistón, lo que modifica el volumen del sistema. Si no ocurriera así, la presión aumentaría, ya que el sistema no tiene cómo reducir las colisiones de las especies gaseosas sobre las paredes del cilindro. Podemos observar en la otra parte de la diapositiva las exclusoras, las cuales son los otros procesos termodinámicos: proceso isotérmico y proceso isocórico. El proceso isotérmico es el cambio de la energía interna del sistema por un cambio de presión y volumen a una temperatura constante. Su ecuación logra mantener la temperatura constante de un cuerpo mediante una amplia serie de reacciones químicas. El proceso isocórico es un cambio de la energía interna del sistema por un cambio de presión a un volumen constante. Su ecuación, se encuentra en un gas encerrado en un recipiente cuyo volumen no se puede modificar. Si el gas se enfría y se decalora al ambiente, entonces se reduciría la presión del gas y el valor de la energía interna del gas disminuirá. Los decidimos clasificar según la variación volumétrica, según la dilatación y la contracción. La dilatación es la expansión del gas a presión constante y la contracción es la contracción del gas a presión constante. Pasamos a conocer los fundamentos epistemológicos. Ok, como fundamentos epistemológicos podemos comenzar desde el año 3500 a.C., donde se dan las primeras aplicaciones del fuego, las cuales fueron para la calefacción doméstica, defensa y tratamiento de materiales, además de los alimentos. Hasta en ese entonces ya se fundía el cobre, el estaño y el hierro. Luego pasamos del año 500 al 300 a.C. En este se crea el modelo de los cuatro elementos constituidos de la naturaleza: el fuego, el aire, el agua y la tierra. Y este fue defendido por Heráclito, Empédocles y Aristóteles. Ahora pasamos al siglo XV. Pese a la divergencia que ocasionó entre las teorías y la práctica científica, el paso en el desarrollo del pensamiento humano fue de tal envergadura que esta filosofía perduró por más de 2 milenios, trayendo consigo muchos cambios en la química. Pasamos al año 1592, donde se da el comienzo de la termodinámica con el primer termómetro, atribuido a Galileo. También parece ser que fue el primero en utilizar el concepto de energía. Ahora sigue el siglo XVII,
donde se trajo la pólvora desde China y en esta se utilizaba su combustión para producir el movimiento de los proyectiles gracias a la conversión térmica. Siguiendo al siglo XVIII, donde el duque de Toscana aprovecha la entonces emergente tecnología de tubos capilares de vidrio e introduce el termómetro de bulbo con alcohol y capilar sellado, prácticamente como los que se usan en la actualidad. Además, se empieza a distinguir entre temperatura, estado térmico, calor y flujo de energía térmica. En el siglo XVIII, el científico inglés Robert Boyle descubrió que en gases encerrados a temperatura ambiente, el producto de la presión por el volumen permanecía constante, y también que la temperatura de ebullición disminuía con la presión. Siguiendo en el siglo XVIII, Celsius propuso los puntos de fusión y ebullición. Del agua a nivel del mar como puntos fijos y la división 100 grados, aunque este asignó el 100 al punto de hielo y el 0 al del vapor. A su vez, Joseph Black realizó un gran número de ensayos calorimétricos distinguiendo claramente calor, cantidad de energía, de temperatura, nivel térmico, introduciendo los conceptos de calor específico y calor latente de cambio de estado. Seguimos. En el año 1822, Joseph Fourier publica su única obra en donde formula toda la teoría de la transición del calor por conducción, conforme la conocemos en la actualidad. Ya en el año 1824, Carnot publica su única y trascendental obra sobre la potencia motriz del fuego y crea la idea del ciclo termodinámico y su optimización. En el año 1855, Bunsen desarrolla el mechero de premezcla, con lo que se mejoran mucho las aplicaciones térmicas de la combustión. En el año 1880, Le Chatelier anuncia su famoso principio de la estabilidad de los sistemas termodinámicos, y en 1883 publica con Maillard el primer modelo teórico de una llama. Ya en el año 1908, Perrin calcula el tamaño real de los átomos, aplicando la teoría de las fluctuaciones al movimiento browniano, y por otro lado, Carmelin Holmes consigue licuar el hielo. Para finalizar, Smoluchowski y Einstein dan a luz la teoría del estado sólido, que ha sido el fundamento de toda la revolución electrónica de nuestros días. Ahora podemos pasar con el problema de aplicación. Como problema de aplicación tenemos la siguiente problemática. Andrés, estudiante de grado décimo, está realizando una práctica de laboratorio. Su docente, Daniel Bermúdez, le solicita calcular el incremento de volumen de un gas al cual se le agrega calor isobáricamente de 100 grados centígrados, teniendo en cuenta que inicialmente le dan 47 litros del gas a 25 grados centígrados. ¿Qué procedimiento se debe hacer para controlarlo? La solución la tenemos en la siguiente diapositiva. Ahora, para calcular el incremento de volumen que nos están preguntando, realizaremos los siguientes pasos. Primero, convertir los grados centígrados en Kelvin. Para convertirlos tomamos las dos temperaturas, T1 y T2, y le sumamos 273 Kelvin. Los resultados serán las temperaturas en Kelvin, 298 y 373 Kelvin. Después realizamos nuestro segundo paso, despejar el volumen 2. Para esto empleamos nuestra ley de Charles, la cual relaciona el volumen y la temperatura. De esta fórmula despejamos volumen 2 y nos queda la ecuación presente en la esquina de la diapositiva. Reemplazamos los valores de B1, T2 y T1. Después de esto tendremos calculado nuestro volumen 2. El paso número 3 nos dice lo siguiente, ley de Charles. Usamos la ley para reemplazar el valor del volumen 2. Y nuestro último paso, el número 4, en este los volúmenes los restamos. B2 restado en B1. Y obtendremos nuestra diferencia de volumen, que será de un valor de 11,8 litros.
Ahora continuamos con nuestra pregunta a saber resuelta. Nuestra opción correcta es la C, pero su enunciado dice lo siguiente. En un tubo cilíndrico cerrado, si se eleva la temperatura de un gas, su presión aumentará. Sin embargo, si colocamos un pistón móvil, lo que aumentará es el volumen, y la presión podrá ser considerada constante. En un diagrama PV, un proceso isobárico aparece como una línea horizontal. De acuerdo con el área asombrada de este gráfico, puede afirmarse que en un proceso isobárico el trabajo realizado C depende exclusivamente del cambio de volumen. Nuestra opción correcta es la C, puesto que, como ya lo hemos mencionado antes, un proceso isobárico, su presión es la que permanece constante. Lo único que varía según el gráfico de esta situación es el volumen, de BA a BB. Ahora continuamos con nuestras bibliografías. Ya para culminar podemos encontrar las bibliografías, que son las fuentes y los sitios web de donde sacamos la información e investigamos. Muchas gracias por tu atención, que tengas un buen día y nos vemos en un próximo video. Esperamos hayan disfrutado del video.